Muy bien, hola a todos, yo soy Juan Hurtado, aliado de Ascenso, y hoy les quiero dar la bienvenida a esta segunda sesión del curso para empresarios, emprendedores, financiación inteligente para tu pyme. Primero, y para quienes no nos conocen, quiero recordarles que Ascenso es la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia, donde con el aporte de miles de inversionistas, empresas colombianas buscan financiación, y lo mejor es que estas empresas pueden establecer sus propias condiciones, esto acorde a su actualidad financiera. Así que les doy la bienvenida a este curso y al mundo colaborativo de Ascenso. En la sesión anterior conocimos un poco más acerca del mundo del crowdfunding y cómo esta fuente de financiación de alguna manera ha estado ganando terreno frente a otras alternativas o alternativas más tradicionales que podemos encontrar en el sistema financiero. Entonces, en la sesión de hoy queremos responder a la pregunta de ¿cuál es ese momento ideal para financiar nuestra pyme? Y para eso, para responder a esta pregunta, vamos a destinar 2 sesiones de este curso. En la sesión de hoy, nuestra segunda sesión, vamos a analizar esta pregunta desde el punto de vista de los estados financieros. Y para la siguiente sesión lo realizaremos desde el punto de vista de los indicadores financieros y el riesgo financiero. Entonces, en la sesión de hoy, que vamos a hablar acerca de los estados financieros, vamos a aprender conceptos como estado de resultados o el conocido PIG, el balance general o también conocido como situación financiera de la empresa. Y por último, el tercer concepto que vamos a aprender hoy es el flujo de caja. Entonces, vamos a retomar esa pregunta de ¿cuál es el momento ideal para financiar nuestra pyme? Y una primera respuesta muy sencilla que podemos hacer a esta pregunta es cuando necesite dinero para alguno de estos 3 frentes, bien sea para financiar OPEX, para financiar CAPEX o para el pago o la sustitución de pasivos o de deudas. Vamos a ver qué significa cada uno de estos frentes. Entonces, OPEX, en inglés, Operating Expenditure, y en español son los gastos operacionales, como su nombre lo indica, son estos gastos que la empresa necesita para cubrir la operación. Entonces, en este caso es cuando la empresa necesita financiar capital de trabajo, como puede ser la compra de materia prima o de inventarios, para realizar el pago de nómina, el pago de arriendos, servicios públicos, entre otros gastos. Entonces, la pyme necesita financiar OPEX cuando necesita cubrir los elementos y servicios necesarios para cumplir con la operación. Ahí tenemos entonces OPEX, gastos operativos. CAPEX viene del nombre en inglés Capital Expenditure o gasto de capital, y este gasto se refiere es cuando la empresa, digamos de alguna manera, requiere dinero para comprar maquinaria, tecnología, locales, bodegas, adecuación de locaciones y otras inversiones que están normalmente relacionadas con la expansión física del negocio y que también pueden estar relacionadas con la creación de nuevas unidades de negocio. Entonces, la pyme puede necesitar dinero para financiar CAPEX cuando requiere para invertir en activos físicos o en el mantenimiento de estos mismos activos. Bien, ahí tenemos entonces CAPEX. Y el tercer elemento, el tercer frente que hemos dicho es acerca de los pasivos. Por el momento, recordemos que los pasivos son las deudas que tiene una empresa, tales como pagos pendientes a proveedores, créditos, impuestos, salarios por pagar, entre otras obligaciones. Entonces, la pyme puede requerir dinero
tanto para cumplir con las obligaciones adquiridas como para pagar, digamos, proveedores, a los proveedores, para pagarle a los proveedores la materia prima o pagar el crédito que tiene actualmente, para cumplir a tiempo con todas esas obligaciones que, digamos, que ha adquirido. Entonces, otro puede ser, por ejemplo, las obligaciones laborales que están próximas a cumplirse, como es el caso de las cesantías, que sabemos que se paga una vez cada año. Eh, entonces, en este sentido, la pyme necesitaría ese dinero para hacer el pago de estos pasivos. Entonces, ahí hablamos de pasivos, el pago de pasivos. Otra situación que se podría dar también con los pasivos es la sustitución de pasivos. Y esto ocurre cuando tengo la oportunidad de obtener mejores condiciones financieras a las que tengo con los pasivos actualmente. Por ejemplo, cuando obtengo una tasa X con una entidad financiera y puedo encontrar una tasa menor con otra entidad financiera. O cuando esta nueva entidad financiera me ofrece un plazo mayor al que tengo de esta obligación y de esta forma reduzco mis necesidades de caja actual y así convertimos un pasivo de corto plazo a un pasivo de largo plazo. Entonces, de esta manera resumimos los primeros tres frentes en los que una pyme podría necesitar financiación para OPEX, CAPEX o para pasivos. Y o para pasivos también se puede de alguna manera requerir de estos tres frentes al mismo tiempo. Ahora, como lo dijimos y lo prometimos en un inicio, para responder a esta pregunta vamos a aprender tres conceptos fundamentales que todo empresario y todo emprendedor debe conocer para aprender más o para conocer mejor cómo debe ser la buena administración del dinero de su negocio. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a estos tres elementos que son, como ya lo dijimos, el estado de resultados, también conocido como PIG, pérdidas y ganancias, el balance general, también conocido como estado de situación financiera, y el flujo de caja. ¿Quieren saber de qué se trata cada uno de estos? Entonces, vamos adelante. Vamos a empezar con el estado de resultados. El estado de resultados, también conocido como PIG, estado de pérdidas y ganancias, muestra qué tan rentable es la empresa en un periodo determinado, en un mes, trimestre, semestre o en un año. Generalmente el PIG tiene la siguiente estructura contable, pero para que lo podamos entender mucho mejor, les quiero explicar cómo funciona un PIG a partir de las barras, a partir de este ejemplo gráfico con las barras. Entonces, supongamos, por ejemplo, que la pyme tiene ventas de 1000, digamos que ahí tenemos entonces las ventas de 1000, y vamos a ver qué ocurre. Vamos a hacerlo para el periodo de un año. Entonces, vamos a restarle lo que se conoce como el costo de la mercancía vendida. El costo de la mercancía vendida es generalmente los costos que están asociados a la producción de un producto, vale la redundancia, más bien a la materia prima de mi producto y a los costos relacionados con este producto que estoy fabricando o el servicio que estoy prestando. Para este ejemplo, supongamos que esos costos son de 400. Así que si hago esa suma o esa resta, mejor, sencilla, 1000 menos esos 400, entonces obtendremos lo que se conoce como utilidad bruta, que para nuestro ejemplo sería de 600. Ahora, esa utilidad bruta que nos quedó luego de quitar ese costo de mercancía vendida o ese costo que está asociado a la materia prima o a ese producto que estoy fabricando, entonces le voy a quitar otros costos u otros gastos que se conocen como los gastos operativos. De alguna manera ya lo dijimos ahora: el arriendo, la nómina, los servicios públicos, la papelería, los gastos de representación, gastos de asesorías, honorarios y otros. Supongamos que para este ejemplo esos gastos operativos son de 400. Entonces, si nuevamente hago esa sencilla resta, obtendré una utilidad operativa de 200. Muy bien. Y si seguimos adelante,
con la misma lógica vamos a quitarle otro tipo de gastos. Estos gastos pueden ser los gastos financieros y otro tipo de gastos. Hacemos una aclaración, una nota pequeña en este punto, y es que en algunos casos se le pueden sumar, en este paso le pueden sumar otros gastos que no tengan que ver con la operación, conocen como otros gastos no operativos, pero por facilidad no vamos a tener en cuenta ese tipo de ingresos. Otros ingresos, ingresos no operativos. O puede ser también otros gastos no operativos. Entonces, supongamos que le vamos a restar otros gastos que son de 100. Entonces, nuevamente, a esta utilidad, entonces, luego de hacer esa sencilla resta, nos quedará una utilidad de 100. Esta utilidad en este punto se conoce como la utilidad antes de impuestos, porque si adivinan, si vamos, siguiendo este hilo, pues lo siguiente será quitar el gasto de impuestos, que supongamos que es el 30% sobre esta utilidad, entonces se le quitan 30 pesos. Al quitar, entonces, la salida de impuestos, nos queda lo que se conoce como la utilidad neta, que sería de 70 pesos para nuestro ejemplo. Esta utilidad neta sirve para, o se utiliza para, repartir a los socios por medio de dividendos o también para hacer reinversión. Entonces, el PIG es una herramienta que nos permite evaluar las ganancias que genera el negocio luego de restarle a los ingresos generados, luego de restarle los costos, los gastos y otras obligaciones que debe cumplir la empresa. Entonces, se podría decir que, digamos, para seguir en el objetivo de responder a esta pregunta, si en algún momento encontramos por medio del PIG que nuestra empresa rentable genera utilidades y además hay oportunidades de expansión, de escalar este negocio rentable, entonces posiblemente sea un muy buen momento para obtener financiación. Sin embargo, si por el contrario observamos que en el PIG no alcanzamos esas rentabilidades esperadas, pero consideramos que de alguna manera al implementar estrategias o algunas acciones me podrían ayudar a alcanzar esa rentabilidad deseada, por ejemplo, como al cambiar maquinaria o renovación de la maquinaria, contratación de personal experto o cualquier otra estrategia que esté en pro de mejorar los procesos, entonces podría ser también un buen momento para buscar financiación de mi pyme. Ya vemos entonces estado de resultados. Pasemos a la segunda herramienta muy importante, herramienta financiera y contable, que se conoce como el balance general, también conocido como el estado de la situación financiera. Entonces, ¿qué es el balance general? El balance general es, hagamos de cuenta, tomar una fotografía a la empresa para saber cuál es la situación en ese momento de la fotografía, cuál es la situación de la empresa. Entonces, por medio del balance general también podemos conocer y responder a la pregunta de cómo he financiado yo mi empresa. Lo he financiado con recursos de terceros, es decir, a través de pasivos, o con recursos propios, con recursos de capital propio, con recursos, digamos, aportados por los accionistas, que se conoce como patrimonio. Ok. La estructura de un balance general es la siguiente: activos es igual a pasivos más patrimonio. Pero, de nuevo, vamos a utilizar nuestras barras para que podamos entender el concepto de lo que es un balance general. Vamos a imaginar que el balance general es, como su nombre lo indica, una balanza donde al lado izquierdo están los activos y al lado derecho está la suma entre pasivos y patrimonios. Y esta balanza debe estar en equilibrio, es decir, lo que pesa al lado izquierdo debería pesar lo mismo que la suma entre pasivos y patrimonios. El lado izquierdo, como ya lo dijimos, lo vamos a llamar activos, mientras que el lado derecho lo vamos a llamar la combinación entre pasivos y patrimonios. Entonces,
expliquemos un poquito de manera breve qué es cada uno de estos conceptos. Los activos, que ya dijimos en nuestra parte izquierda, son los recursos que pertenecen a la empresa para permitir llevar a cabo la operación del negocio, mientras que los pasivos simplemente son las deudas. Pero permítame, yo me devuelvo un poco y por si queda alguna duda acerca de los activos, para detallar, digamos, cuáles pueden ser esos activos. Además de que cuáles pueden ser esos activos, pues digamos que un ejercicio muy útil es diferenciar los activos que son de corto plazo a los activos que son de largo plazo. Entonces, los activos de corto plazo son aquellos recursos que son líquidos o que se pueden convertir en dinero en poco tiempo, en dinero en efectivo en el corto plazo, por ejemplo, menor a 180 días, como es el caso del dinero en efectivo, el dinero en bancos, las cuentas por cobrar a clientes que también las conocemos como facturas, los inventarios y las inversiones financieras líquidas del corto plazo, como son los CDTs que están próximos a vencerse, fondos de inversión colectiva abiertos, entre otros. Entonces ahí tenemos los activos de corto plazo. Mientras que los activos de largo plazo también son recursos con los que cuenta la empresa para realizar su actividad comercial, pero difieren en el tiempo en el que se pueden convertir en recursos líquidos o en efectivo. Este tipo de activos podemos encontrar como la propiedad, las plantas, los equipos, los vehículos, terrenos, muebles y enseres, activos intangibles como la marca, las patentes, entre otros. Ahí están los activos de largo plazo. ¿Por qué se consideran activos de largo plazo estos últimos que acabo de mencionar? Y es porque pueden demorarse más tiempo que los activos de corto plazo para convertirse en dinero en efectivo. E incluso pueden tomarse años en poder, digamos, en convertirse en dinero líquido o en activos líquidos. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra parte de los activos, que sabemos que se dividen en activos de corto plazo, los líquidos, y los activos no tan líquidos, como son los activos de largo plazo. Me devuelvo un poco y ahora sí paso a la parte de los pasivos, que como habíamos dicho, los pasivos son las deudas y las obligaciones que tiene la empresa. Sabemos que los pasivos y los patrimonios, la suma de los pasivos más los patrimonios debe, más el patrimonio, perdón, la suma de los pasivos más el patrimonio debe dar igual a los activos. Resulta que también con los pasivos es importante poderlos dividir entre pasivos del corto plazo y pasivos del largo plazo. ¿Cuáles son los pasivos del corto plazo? Son aquellas cuentas pendientes por pagar a proveedores, créditos y financiación que deben ser cancelados próximamente. Ahí cabe cualquier otra obligación que debe ser saldada en el corto plazo, en un corto periodo de tiempo. Supongamos menor a 12 meses. ¿Por qué es importante conocer los pasivos del corto plazo para nosotros empresarios, emprendedores PYME? Porque puede ser un punto crítico para nuestra liquidez. Es decir, como empresarios y como emprendedores debemos reconocer muy bien, cuantificar cuáles son esos pasivos del corto plazo para así evaluar la liquidez de la compañía, es decir, la capacidad que tiene el negocio para poder cumplir ante estas obligaciones en el corto plazo y poder cumplir de manera oportuna sin necesidad de acarrear sanciones o sin necesidad de, digamos, tener fricción con nuestros proveedores, con estas relaciones comerciales con los proveedores. Pasivos del corto plazo. Ahora, los pasivos del largo plazo son aquellas obligaciones que se deben cancelar en un periodo mayor, puede ser a 12 meses. Acá podemos encontrar obligaciones financieras de largo plazo, obligaciones laborales y cualquier otra obligación que no sea de corto plazo. Activos, corto y largo plazo, pasivos de corto y largo plazo y finalmente en nuestro balance general encontramos el patrimonio. El patrimonio sí es el capital propio
de la empresa que ha sido aportado por accionistas o que ha sido acumulado a través de las ganancias generadas en periodos anteriores. Entonces, para entender el balance general, hacemos una suma sencilla en el que la suma de los pasivos más el patrimonio, nuestra parte derecha de la balanza, debe ser igual, es decir, debe pesar lo mismo a la parte izquierda de la balanza, que son los activos. Supongamos el ejemplo entonces en que los activos sumen 10.000, mientras que los pasivos son 3.000 y el patrimonio 7.000. Entonces ahí tenemos pasivos más patrimonio es igual a los activos. Bueno, por acá hacemos, acá tenemos la equivalencia de nuestra suma. Bien, entonces para cerrar la idea del balance general, podemos decir que es una herramienta útil que nos permite conocer, entre otras cosas, el nivel de endeudamiento, cuál es ese tamaño de los pasivos y al mismo tiempo nos permite conocer cuáles son las posibilidades de financiamiento, cuáles son las posibilidades de adquirir más deuda por parte de la pyme. Entonces, un caso favorable, cuando estamos nuevamente preguntándonos sobre ese momento ideal para financiar la pyme, un caso favorable puede ser que desde el PIG confirmemos que el negocio esté generando utilidades, decir que sea rentable y adicionalmente nos demos cuenta que por medio del balance general encontremos un espacio para tomar deuda de forma saludable e inteligente y así poder escalar el negocio, como lo habíamos dicho en una oportunidad anterior. Otro caso favorable podría ser, también lo dijimos anteriormente, es que se encuentre la oportunidad de sustituir un pasivo, cambiar un pasivo por otro, que me brinde más beneficios y menos costos que el actual. Ok. Todo el análisis que hemos hecho junto con el estado de resultados y el balance general, con ese objetivo que tenemos en mente de saber el momento ideal de la financiación para nuestra pyme, debe ir de la mano con la tercera herramienta o el tercer concepto de la sesión de hoy, que es el flujo de caja. El flujo de caja, entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Digamos que el flujo de caja, aunque lo vamos a trabajar en la última sesión de nuestro curso, lo vamos a definir, vamos a quedarnos con una idea muy sencilla. El flujo de caja, digamos que son los cálculos acerca de el ingreso, los ingresos de dinero de mi negocio y las salidas de dinero de mi negocio. El flujo de caja son los cálculos que hacemos acerca de los ingresos y de las salidas, para entender y para poder identificar cuáles son esos momentos en los que necesito caja, hay déficit de caja, y cuáles son los momentos en los que tengo superávit o tengo más caja, digamos que lo normal, o está sobrando más caja. Vamos a quedarnos con la siguiente idea. En el flujo de caja pueden darse dos situaciones. La primera situación es cuando los ingresos, vamos a verlo acá por medio de nuestro ejemplo de las barras, vamos a poner los ingresos con una barra y las salidas de mi negocio con la barra de otro color. Entonces, el primer caso que podemos tener es cuando los ingresos son mayores a los egresos o a las salidas. Entonces, hacemos una resta muy sencilla, los ingresos menos los egresos, y me queda lo que conocemos como generación de caja. ¿Cuál será la otra situación? Pues la situación en la que se presente todo lo contrario, en el que las salidas o los egresos sean superiores a los ingresos. ¿Y cómo le vamos a llamar a esta situación? Déficit de caja. Es decir, que hay un faltante de caja. Como les acabo de decir, en las próximas sesiones, en las próximas sesiones aprenderemos otras herramientas, pero en la última sesión de este curso
vamos a conectar esa generación de caja y ese déficit de caja con el acumulado de la caja que yo vaya teniendo, los ahorros o el dinero en efectivo, en caja y en bancos, cómo se va a relacionar con esta generación de caja o este déficit de caja. Así que estén muy pendientes porque eso va a ocurrir en la última sesión de nuestro curso. Daremos un ejemplo muy práctico para que podamos terminar de comprender muy bien este concepto de flujo de caja. Muy bien, entonces, el resumen de la sesión de hoy es muy sencillo y es que como empresarios debemos aprender a leer los estados financieros de nuestra empresa, dado que estos nos van a permitir hacer un diagnóstico muy acertado acerca de la misma. Ahí está. Entonces, identificamos cuando tenemos necesidad de capital para alguno de los tres frentes que mencionamos. Aprendemos a analizar y a leer muy bien los tres estados financieros que aprendimos hoy y lo vamos a complementar con los indicadores financieros, con el riesgo, con la diferencia entre deuda y equity y con unos ejemplos muy aterrizados acerca del flujo de caja. Muy bien, entonces hasta acá hemos llegado con el aprendizaje del día de hoy. Por favor, manténganse conectados para las próximas sesiones de este curso para empresarios y emprendedores. Donde vamos a seguir la segunda parte, la próxima sesión vamos a seguir con la segunda parte para terminar de responder a esta pregunta de cuál es el momento ideal para financiar mi pyme. Recuerden que Colombia ahora Ascenso se escribe con 2 en ascenso.com. Chao, hasta la próxima.